Me gustaría comenzar diciendo que respeto las creencias de los demás y por ende espero también se respeten las mías y que la experiencia que contaré pueda ayudar a alguien a no cometer los mismos errores que yo cometí. En fin, mi nombre es Gabriela, y todo sucedió en el momento en que yo estaba entusiasmada con tener un hijo, pero mi esposo no, él se negaba y bueno, yo temía que los años se me pasaran y que ya fuera yo muy vieja para tener hijos, aunque realmente cuando era más joven, yo no deseaba tener hijos, pero ya estaba llegando a una edad donde mi corazón quería uno. Por su parte, mi esposo siempre ponía peros, por ejemplo decía que no era el momento, que estaba trabajando mucho o que aún faltaba terminar la casa, a veces decía que la economía no andaba bien, que le faltaba un carro y cientos de excusas más, que me dieron a entender que no quería tener hijos definitivamente, y eso era raro. Porque normalmente, los hombres maduros buscan tener hijos que sigan con su descendencia. Pero de cualquier modo, yo dejé de tomarme las pastillas, con la excusa de tener problemas hormonales y por suerte me creyó, aún así, siempre se cuidaba, estaba harta de que él estuviera en ese plan, porque el tiempo pasaba y no quería quedarme sin la posibilidad de tener un bebé, e incluso sabía que cuando él fuera más viejo se arrepentiría. Seré sincera diciendo que pensé en dejarlo, pero no pude, yo lo amaba y además sería más complicado encontrar a alguien a quien realmente quisiera y que sí deseara tener hijos. Así que incluso le dije que seguramente tenía otra relación y dijo que no, que simplemente no se sentía listo para una responsabilidad tan grande, ya se había dado cuenta de mis intenciones, aunque no me lo dijo y simplemente siempre estuvo preparado. Me resigné a que con él nunca tendría hijos, aunque me decía que más adelante, pero yo tenía la sensación de que ese día nunca llegaría y esa situación apagó algo en mí. Todo se volvió gris en ese momento y acepté mi derrota. Mi esposo me preguntaba que si estaba bien y que por favor le dijera qué me pasaba, pero él en el fondo sabía la razón. Fueron unos cuantos meses en los que viví en automático, levantarme para ir a trabajar, regresar, hacer las cosas en la casa, comer y dormir, no había significado alguno en aquel silencio del hogar. Mi mejor amiga notó que estaba mal, trató de ayudar, pero yo no me dejaba, aquel martirio de ser madre lo tenía bien reservado para mí. Tras la insistencia de ella por saber qué tenía, terminé contando todo e incluso me puse a llorar. Mi amiga, sin decir una sola palabra, me escuchó con paciencia, me ahogaba en mis propias lágrimas, sentía impotencia porque de verdad quería tener un hijo a toda costa, bueno, quería tener varios hijos, pero no podía cambiar de esposo solo por ese deseo. Llegué a considerar la idea de tener un bebé de alguna otra persona y responsabilizar a mi esposo, pero si él no quería tener hijos no podía obligarlo, y tampoco estaba dispuesta a que mi hijo tuviera un padre que no lo amara. En ese momento, fue cuando mi amiga me recomendó recurrir a algo más grande y era algo que ella tenía bien escondido. Era devota de la Santa Muerte, no llevaba mucho, solo 2 años, pero me hablaba maravillas de su vida y de cómo le estaba yendo tan bien luego de empezar a seguirla. Me causó mucha impresión, los prejuicios predominaron en mí. Porque yo era católica, bueno, más bien mi familia y por ende yo también me consideraba así. Mi amiga me dijo que la Santa Muerte podría ayudarme con mis problemas y que podría ser más feliz que nunca si la seguía, y a pesar de mis prejuicios accedí a confiar en ella, pensando que todo iba a salir bien. Acudí a su casa, donde me comentó todo lo relacionado a la Santa Muerte, me platicó cómo la había ayudado a ella y cómo podía lograr que me ayudara a mí, por cuestiones lógicas. No podía realizar algún tipo de altar en mi casa, por lo que le rezaba en la de mi amiga. Compré una estatuilla y la dejé ahí, cada cierto tiempo le hacía ofrendas. No voy a negar que al principio todo era raro para mí, porque algo en el fondo me decía que no iba por el camino correcto, pero mi deseo era grande y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Por fin todo estaba listo según mi amiga y comenzamos con los preparativos para efectuar el hechizo. Mi amiga me dijo que a muchas personas se les concedían sus milagros, gracias a la Santa Muerte, decía haber aprendido a ejecutar rituales y para mi caso,
tenía un ritual perfecto. Lo que según mi amiga debía hacer era pedirle a la Santa Muerte tener un hijo. Para eso me dio algunas guías de cómo hacer para que mi esposo, por su cuenta, deseara tener hijos. Lo que debía hacer era colocar sangre en el altar y otras cosas que prefiero no decir y pedir con devoción. Estaba algo asustada, pero mi amiga me dijo que era la mejor opción. Obviamente todo iba a realizarse en casa de mi amiga y pasé la tarde ahí. Con algo de asco, logré apartar esa sangre en un pequeño recipiente de vidrio. Me provocó una gran vergüenza hacer algo tan asqueroso, pero el entusiasmo de mi amiga y mi deseo por tener un hijo pudieron más. Preparamos el altar. Encendimos unas velas y también dejamos ofrendas. Coloqué la pequeña muestra frente a la estatuilla, pero la torpeza me hizo derramar algo de líquido sobre la imagen de la Santa Muerte. Fue una doble sensación, inolvidable. Sentía asco y miedo. Mi amiga me dijo que no entrara en pánico, que todo estaría bien. Le restó importancia al accidente, pero yo sentía como si de verdad hubiera sido una gran falta de respeto. Mi amiga me tranquilizó. Tratamos de limpiar todo y continuamos. Oré a la Santa Muerte con la oración que me indicó mi amiga. Desde antes de comenzar, le pedí un hijo urgente, que mi esposo aceptara darme un hijo y lo amara. Comencé a llorar mientras lo pedía. Era lo que más deseaba desde el fondo de mi corazón y en un momento la angustia se me hizo tan grande que me faltaba el aire. Experimenté ciertos espasmos en mi garganta como si se me cerrara. Fue tan fuerte que me tuve que recostar para componerme. Aquello lo asocié a los nervios, la angustia y las emociones extremas, pero hoy en día me cuestiono si fue eso o algo más. Tras llegar a casa, me sentía realmente agotada, como si algo hubiera robado toda mi energía. Traté de realizar las tareas del hogar, pero al caminar, las rodillas me temblaban. Me preparé un té y me fui a dormir una siesta. Desperté a medianoche sin enterarme de qué pasó durante todo el día. Mi esposo estaba acostado a mi lado. Cuando me senté en la cama, él se despertó y me preguntó si estaba bien, porque dijo llegar a casa y encontrarme dormida y que no despertaba, que creyó que me sentía mal y por eso no me había despertado, pero aún así estaba muy confundido. Le dije que sí, que todo estaba bien, que simplemente me sentí mal y que seguramente me iba a resfriar. En los días siguientes todo se volvió muy duro, mi cuerpo me pesaba, tenía sueño casi todo el día, comía el doble, pero aún así no engordaba. Al contrario, me di cuenta por mis prendas que estaba bajando de peso. Hablé con mi amiga sobre eso, cuestionando si no se debía al rezo que realizamos. Ella me decía que no, que seguramente eran los nervios por la situación que estaba atravesando. Me pidió que me relajara y que continuara con mi vida, que todo saldría bien. Con el paso del tiempo, noté el cambio de ánimo en mi esposo. Actuaba de una manera muy serena e incluso se conectó más conmigo. No se me despegaba en todo el día, me abrazaba en cada oportunidad que tenía. Era como si estuviera más enamorado, más conectado emocionalmente conmigo. Una noche, me abrazó antes de dormir y me pidió que estuviéramos juntos. Algo muy raro fue que aquella vez no quiso cuidarse. Sinceramente sentí algo de culpa, porque era solo yo la que quería quedar embarazada, pero no de una manera forzada. Así que se lo dije y respondió que estaba todo bien. Se me escaparon las lágrimas de la emoción al entender que lo había aceptado. Dijo que el tiempo pasaba y que ya era hora de comenzar una familia, que no podía esperar para ver la casa llena de niños jugando y contagiando de alegría a nuestro hogar. Pero eso no sirvió. De hecho lo intentamos varias veces, pero no quedaba embarazada. Pensé que había un problema con mi cuerpo. Acudí al médico y me realicé todos los análisis, todo indicaba que no había ningún problema. Entonces entendimos que el problema era mi esposo. Él se realizó estudios, pero tampoco tenía nada malo, ambos éramos fértiles. Así que seguimos intentando, pero pasaba el tiempo y nada de nada. Mi amiga no sabía cómo explicarlo, me daba fe de que todo debía salir bien, me pedía que tuviera paciencia. Pero yo no dejaba de pensar en cómo hice el pedido, usar esa sangre y el incidente me causaba mucho temor. Traté de hacerle entender a mi amiga que algo andaba mal,
pero solo logré ofenderla al punto de tener una fuerte discusión con ella. Esa fue la última vez que la vi. Días después, mi amiga falleció en un accidente de tránsito. Estaba por cruzar la calle cuando un carro sufrió una extraña avería y se desvió hacia ella y la mató en el acto. Sufrí mucho por su muerte, pero aún más por cómo fue. Solo me quedaba pensar en que su devoción a la Santa Muerte había sido de manera errónea. Recordaba una y otra vez lo que pasó ese día que hicimos el ritual. No podía sacarlo de mi mente al relacionar todo lo malo que me sucedía. Cada día que pasaba me sentía peor. Comencé a perder el cabello más de lo normal. Las uñas se me quebraban y siempre estaba cansada. Me hice estudios creyendo que tenía anemia o algo por el estilo. Pero no encontraba nada que lo pudiera estar causando. Ya no estaba tan segura de quedar embarazada, temiendo por mi salud, pero en ese momento era mi esposo quien estaba ansioso. Luego de que llegó la fecha de fertilidad, algo extraño pasó con mi periodo. La pérdida de sangre era demasiada. Por momentos, tenía que quedarme sentada en el baño y liberaba un olor a putrefacción indescriptible. Tenía mucho miedo, pero no podía contarle a mi esposo la verdad o por lo menos lo que creía que me estaba pasando. Una noche, sucedió algo que me dio muchísimo miedo y es que vi a mi amiga en los pies de la cama. Estaba parada frente a mí, observándome con sus ojos completamente blancos, como si estuviera ciega o algo así. Quería moverme y no podía, mi cuerpo no reaccionaba. Traté de hablar, pero algo presionaba mi garganta. No sé si fueron 2 minutos o media hora, sé que el momento se sintió eterno. Ella estaba ahí como un alma en pena, sin saber expresarse. No me di cuenta cuando desperté. Simplemente estaba sentada en la cama y ya era de día. No recordaba haberme levantado y hubo una especie de amnesia entre que me desperté y me senté en la cama. Todo ese día me sentí pesada, como si tuviera algo cargando encima de los hombros. En un momento, de la nada, salí corriendo al baño a vomitar y mi esposo creyó que era porque finalmente estaba embarazada. Aún no puedo olvidar su expresión de alegría. Me insistía en que me hiciera una prueba. Parecía un niño con juguete nuevo, increíblemente. Al realizarme la prueba de embarazo, dio positivo. Mi esposo festejó de alegría. Yo estaba traumada, se dio cuenta de mi estado, le arruiné la felicidad y lo vi en su cara. Me dijo que pensaba que yo estaría feliz, que era lo que tanto quería y tenía razón. Deseaba estar embarazada, aunque con todas las cosas que pasaron. Solo podía esperar una desgracia. Mi esposo me hablaba y me hablaba, pero yo estaba bloqueada. Me tomó del rostro mientras repetía mi nombre una y otra vez, pero lo comencé a escuchar como en eco. La visión se me movió y fue cuando sentí que estaba en el suelo. Sentí como mi esposo me levantó y me llevó hasta la cama. Escuchaba que me hablaba, pero su voz se oía muy lejos. Veía todo realmente borroso. Mi esposo era una mancha apenas, pero a ella la vi nítidamente. Mi amiga estaba frente a mí. La observaba como si estuviera viva, aunque su expresión era de llanto. Las palabras de mi esposo seguían siendo difuminadas y de lejos, pero lo poco que me decía mi amiga se escuchaba nítido. Me pedía perdón y me advertía que tuviera cuidado. Y en ese momento la imagen de mi amiga se perdió por completo, pero vi la silueta de alguien más. Era la Santa Muerte. Su rostro no tenía expresión alguna. Se me acercó y justamente cuando iba a tocar mi brazo me alejé y caí al suelo. La imagen de la Santa desapareció por completo. Mi esposo se veía preocupado y yo me moría de miedo, así que no me quedó más que contarle todo. Debí sincerarme con él y explicarle todo lo que estaba pasando. Le conté de mi amiga y su devoción por la Santa Muerte, además de cómo pedí quedar embarazada y el accidente con la sangre. Jamás vi a mi esposo tan decepcionado de mí. Recuerdo que se fue a la sala y me dejó sola un momento. No me dirigió la palabra por más de 5 horas, ni siquiera me atreví a hablarle. Luego de ese frío distanciamiento, trató de buscar una solución conmigo. Ambos estábamos de acuerdo en algo: ese embarazo no sería normal. Pasaron las semanas y mi panza fue creciendo, aunque cada vez me sentía peor. Estaba ojerosa y mi cabello se caía y los huesos se me notaban por todas partes. Incluso mi rostro estaba más pálido de lo normal.
En el médico me decían que tenía que comer bien o al bebé le podría hacer mal, lo cierto es que comía y comía sin resultado alguno. Con meses de embarazo, comencé a escuchar pasos y voces dentro de mi casa, no me sentía sola un solo momento, cada vez que escuchaba un paso, lo sentía en mi vientre, era extraño. El sonido venía del otro lado de la casa pero parecía que provenía de mi vientre y ocasionalmente me causaba mucho malestar. Una noche desperté con fuertes dolores en el vientre, sentía que algo me rascaba por dentro, desperté a mi esposo por los gritos, se levantó al instante para llevarme al hospital y encontramos sangre en las sábanas. Una vez que me atendieron, dijeron que debían sacar al bebé, pues ya estaba muerto, no era claro lo que había pasado, tampoco me dieron detalles, lo cierto es que quienes me atendieron estaban horrorizados. Nos realizaron miles de preguntas sobre consumo de drogas, alcohol, accidentes, golpes, ciertamente, pensaron que se trató de un factor externo, pero los mismos estudios verificaron que me estaba cuidando, aunque claro, no había una explicación que diera con el motivo real de la pérdida espontánea, dado lo violento del hecho. Sufrí muchos daños internos, y por eso ya no podía tener hijos definitivamente. Asumí que aquello fue por hacer las cosas mal, mi esposo quedó realmente resentido conmigo y lo entiendo, cuando se dignó a tener hijos, perdió la oportunidad conmigo. Luego de que me dieran el alta, los días se volvieron cada vez más negros en mi hogar, mi esposo casi no me dirigía la palabra y algunas noches no llegaba a dormir, yo lo necesitaba conmigo. Pero no me sentía con derecho a reclamarle nada, había actuado con fuerzas muy peligrosas y además a sus espaldas, en especial. ¿Por qué provoqué que deseara tener un hijo, afectándolo indirectamente? Tuve que acudir a la iglesia del pueblo para confesar mis pecados. Cuando le conté al padre todo lo que había pasado, se horrorizó, pues no tenía un buen concepto sobre la Santa Muerte, sentí que me estaba juzgando en lugar de ayudarme. Habló peste sobre la Santa Muerte y aquello me dio una sensación de peligro que me obligó a irme, mientras trataba de salir, una fuerte puntada me dejó de rodillas. Era un dolor horrible, se sintió como una aguja atravesando mi piel, quemando las entrañas por dentro. El padre trató de ayudarme, pero me fui de ahí. Mientras más me alejaba de la iglesia, mejor me sentía y aquello me aterró aún más. Tuve que buscar otro tipo de ayuda y cuando me dispuse a buscar devotos a la Santa Muerte, fue cuando tuve mejor suerte, por fortuna, con un vecino del pueblo, logré dar en mi situación. Dijo conocer a mi mejor amiga y la catalogó como una practicante impulsiva. Según este hombre, mi mejor amiga se acercó a la Santa Muerte más por fascinación que por devoción y su insolencia fue lo que le provocó todo, ya que desde un inicio hizo las cosas mal, además. Me aclaró que el hecho de usar sangre de ese tipo se consideraba una grave falta de respeto, esa fue la raíz de todos los males. Acudí con este hombre y varios devotos más, quienes me ayudaron a conseguir el perdón de la Santa Muerte, me convertí en devota de ella, pero no por miedo, sino por respeto, si hubo algo que valoré es que a pesar de mis errores, no lo pagué tan caro. El hecho de seguir con vida significaba que algo de respeto tenía la Santa Muerte por mí. Mientras acudía a estas reuniones, mi esposo se enteró de que asistía a ellas por chismes. Cuando llegué a casa, mi esposo me pidió el divorcio, destrozada, no tuve más opción que aceptarlo, independientemente de que todo salió mal, él consideró una traición que yo lo haya manipulado de esa manera y tenía razón. Al final de cuentas, arruiné todo por no investigar bien y guiarme por alguien que no sabía lo que estaba haciendo, pero todo pasa por algo y quizás sin todo ese proceso jamás hubiera conocido lo poderosa que es la Santa Muerte. Hoy estoy divorciada y sin la posibilidad de tener un hijo, pero con el perdón de la Santa. Relato anónimo.